¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro episodio más de Fórmula Bullish. El día de hoy vamos a hablar de economía, qué es lo que ha pasado con la economía, cómo se ve el mercado accionario, cómo se ven las diferentes áreas de la economía, ya que esto va ligado a todo lo que está pasando en los mercados financieros, no solo en el mercado de acciones. Y bueno, iniciamos como cada sesión con un análisis técnico de lo que es el QQQ y cómo se comporta el mercado. Recordemos que recientemente el mercado estuvo en una lateralización y sorprendentemente después de el día 13 de noviembre empezó a tener un ciclo lateral, pero más hacia la alza, ¿no? Derivado de todo lo que dijo la Fed, de que no iba a subir las tasas en este trimestre y bueno, es lo que vimos, ¿no? Es lo que estamos viendo. Y si analizamos la gráfica, vemos que el gráfico, el QQQ, el mercado, después de ya muchísimos años de estar alcista, lateraliza. ¿Y esto qué nos dice? Si tomamos en cuenta el conocimiento de los ciclos económicos, puede ser que este ciclo económico esté llegando a su fin, este ciclo alcista esté llegando a su fin y por eso esa lateralización, porque estamos en el tope de este ciclo económico, esperando a una caída, una posible gran caída, ¿no? Y vamos a ver todos los factores que pueden incluir para que esta caída se lleve a cabo, ¿no? Y recordemos que después de la pandemia muchas empresas están sufriendo por temas de crédito, por temas de ventas y de cómo ha funcionado la economía en estos últimos años. Y bueno, es lo que hay que estar analizando, no solo que el mercado esté alcista y tener esperanzas, ¿no? De que siga subiendo. Creo que el mercado todavía falta por caer un 20-30%. Estamos a finales del año 2023, el último mes del 2023. Creo que hacia 2024 es donde veremos esta caída y que el mercado empiece a llevar precios bajistas en las acciones. ¿Qué es lo que vemos el día de hoy? Bueno, el día de hoy vemos este pequeño curva hacia abajo que es interesante verla, ¿no? Porque nos está indicando quizá que si rompe estos promedios móviles, que si rompe la línea de los $3.80 por acción de QQQ, que es el índice de las tecnológicas, probablemente veremos precios más bajistas por los 377 hasta los 363 y bueno, nos podemos ir hasta los 340 dólares. Entonces es algo importante a considerar debido a todos los temas económicos que están pasando, que están sucediendo. Yo creo que si vemos las acciones una por una, vamos a ver lo brutal que han caído las acciones en los últimos años. Si bien el índice vemos este techo alcista en donde al parecer apenas estamos en el inicio de una posible baja o un posible bear market. Si nos vamos a acciones muy específicas, si hablo de muchísimas, pues vemos lo que han sufrido, ¿no? Veamos Space, una acción bastante interesante y me voy a ir a la gráfica de meses para que veamos las caídas brutales que han tenido todas estas acciones de su máximo histórico, $60, hoy está en $2. Y nos vamos a acciones de otro rubro, por ejemplo, Levi's, vemos que su máximo histórico fue $30, hoy está a la mitad en $15. Lyft, acciones del medio automotriz como Uber, de su máximo histórico 87, hoy solo cuestan $12. PayPal, una gran tecnológica, vemos su máximo histórico fue $300, hoy ronda por los $50. Y así nos podemos ir analizando muchísimas acciones que han estado realmente bajas y siguen estando bajas, ¿no? Vemos el $220 de Beyond Meat y ahora solo cuesta $13. Y no solo es eso, ¿no? Porque hay una disparidad entre las acciones que vemos y lo que es el mercado. El mercado o el QQQ, los índices, funcionan con una canasta de acciones. La mayoría, las grandes, háblese Apple, Microsoft, Amazon,
Meta, y todo eso forma el índice. Es por eso que el índice dice una cosa y la realidad de las acciones es otra, ¿no? Y dirán, bueno, compra Beyond Meat porque está muy barata, está en $9 cuando puede llegar a 220. La realidad es que esos $220 quizá no los vuelva a alcanzar, quizá la evaluación de esas empresas ya no sea la misma, ya esté por otros rubros. Y también hay que considerar que el mercado puede seguir bajista, puede caer todavía 30, 40, 50% de esos $9. Entonces, si consideramos que todavía puede caer, no es el momento de comprar, no es que esté barata una acción, todavía falta camino por recorrer. Hay que considerar también lo que es el tema macroeconómico, qué es lo que está pasando con la macroeconomía, qué es lo que está pasando con las empresas. Recordemos que vienen reportes de las empresas. Si esos reportes de las empresas no son satisfactorios, no vamos a ver precios mayores. No es que de 9 vayamos a ver recuperación a los 60 por el momento. Vamos a ver quizá 7, $6 en Beyond Meat o mucho menos, ¿no? Entonces, a considerar esta parte de las acciones importante para evitar tener pérdidas también importantes, ¿no? Vamos a ver un poco, no solo el análisis técnico, sino vamos a ver también qué es lo que pasa con la economía, ¿no? Si cae lo que es el mercado, ya vimos que empezó a perder fuerza, que puede llegar inclusive a los $150, ¿no? En algo muy agresivo. Veamos qué es lo que pasa con la economía, ¿no? Vemos historias, vemos noticias en donde el interés, el recorte de las tasas de interés hacia 2024 se ve que continúa. Vemos que el mercado, que el problema de la deuda de Estados Unidos sigue, continúa. Tenemos un problema de liquidez a nivel mundial en donde se empieza a hablar, ¿no? De cómo Jerome Powell hacia el 2024 puede seguir subiendo de estas tasas de interés y cómo puede dañar la economía de Estados Unidos y al final mundial, ¿no? Porque recordemos que al ser el dólar la moneda de reserva serán impactados básicamente todos los mercados, ¿no? Y ahorita vamos a analizar eso con más detenimiento, pero muchos analistas nos dicen, espérense que el S&P 500, que el QQQ y todos los índices puedan caer más del 23% para 2024. Estados Unidos se puede ir hacia una recesión que desde mi perspectiva ya está, ¿no? Nada más que no es formal. Entonces, el mercado de acciones y los mercados volátiles, llámense criptomonedas, acciones, pueden todavía tener un largo camino por recorrer hacia 2024 para después recuperar. Si vamos a analizar un poquito más a detalle qué es lo que pasa con la economía y la deuda de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos tiene una deuda de 33 trillones de dólares, la cual no ha podido bajar ni detener, y el reloj de la deuda sigue corriendo, sigue creciendo. Con todas las acciones que ya hizo Estados Unidos no ha logrado enfriar la economía. Y bueno, ¿esto a qué se debe? A la impresión de dinero, a cómo el dinero fluye en los mercados, ¿no? Cómo se crea dinero de un depósito de $1,000, se puede prestar 9 veces y se puede hacer ahí la impresión de dinero, ¿no? Cómo se agranda este gran hueco de la deuda. Y analizando la deuda, que mucho se habla, ¿no? De la deuda de Estados Unidos, vemos como si nos vamos a nivel país tenemos un problema más grave y no se llama Estados Unidos, no se llama el dólar, no se llama la deuda de Estados Unidos, sino tenemos una deuda como mundo, una deuda global de 97 trillones de dólares en 2023. ¿Y cómo se compone? Porque también mucho se habla que el bloque BRICS, que China le va a quitar poder al dólar. Y la realidad es que China y todos los países del bloque BRICS están en el mismo problema que está Estados Unidos. Vean, China tiene 14 trillones de dólares de deuda, 15% de lo que es la deuda total. Nos vamos a otra parte, otro componente importante del bloque BRICS, India, con 3 trillones, el 3% de la deuda total del mundo. Nos vamos a Brasil, el 2% de la deuda total del mundo. Entonces, si sumamos el bloque BRICS, realmente estaríamos en igualdad de circunstancias en cuanto hablando de la deuda del mundo, ¿no? Entonces,
el problema a resolver no es quién tiene la razón o quién va a ser el bloque más importante, sino cómo se va a resolver el tema de la deuda, ¿no? Y el problema de la crisis de liquidez, que aquí hay muchos factores que resolver y muchas teorías. Una de las teorías es tercerizar lo que es la liquidez del sistema financiero, ¿no? Y el tercerizarlo es dejárselo a los inversionistas el tema de la liquidez para que no cueste a los gobiernos, que pueda seguir funcionando de manera correcta y efectiva. Y esto va ligado al blockchain y a muchas otras cosas que analizaremos en otros videos, pero básicamente es un tema mundial, es un tema de liquidez de los mercados en el cual se ven impactados todo el mundo, ¿no? Entonces, no dejemos de ver que no solo es Estados Unidos, sino son todos los demás países que conforman el mundo y puede impactar de manera importante. Y aquí, bueno, vamos a ver algo importante, una gráfica bien importante que consideré que podemos analizar, y es qué es lo que pasa cuando se impacta la tasa de interés de la Reserva Federal, a qué segmentos impacta más y a qué segmentos se ven de alguna manera impactados en menor porcentaje. Y vemos aquí claramente cómo el sector de la construcción es muy sensible a lo que es la tasa de interés. Y bueno, con ello viene no solo la construcción, sino todo el sector de los bienes raíces, del sector de los bienes raíces comerciales. Recordemos que con la pandemia todo el sector de los bienes raíces comerciales, llámense oficinas, malls, centros comerciales, se vieron impactados negativamente por cómo dejó de funcionar el mundo y cambió el mundo a un nuevo funcionamiento, ¿no? Entonces, si empezamos a mezclar en esta gran licuadora el problema de la tasa de interés, que genera un hueco en el tema de la construcción y a la vez en el tema de los bienes raíces, que a la vez impacta todo lo que es las tasas de interés en cuanto a las hipotecas, no estamos hablando de un problema grande que existe en los bienes raíces del mundo. Y esto ya se está viendo. Recordemos que Moody's, Fitch ya rankearon negativamente a algunos bancos por el tema de los bienes raíces. Estados Unidos está sufriendo y está teniendo problemas sobre el housing market o el mercado de los bienes raíces, en donde se pronostica que hay un gran agujero detrás, y vemos cómo también empiezan a salir noticias de todo lo que son los owners, los socios, los dueños de los negocios de bienes raíces, como de alguna manera empiezan a sufrir con esta tasa de interés, con esta falta de liquidez en el sistema, cómo se empiezan a encarecer las casas, cómo ya no pueden pagar estas deudas a los bancos. Y hablamos de lo mismo, ¿no? Regresamos al tema de liquidez en el sistema. Si no hay liquidez en el sistema, no hay forma de subsanar, de llevar a cabo una correcta transición. Y no solo eso, si nos vamos a China, recordemos que China en algún punto de hace 2 años, en 2022, sufrió con la caída de Evergrande, un desarrollador de proporciones grandes en China. Recordemos que China tiene el 30% de su PIB o del GDP en lo que es real estate. Entonces, bueno, hay un agujero enorme en el tema de bienes raíces, y esto lo ligamos a otros desarrolladores chinos que también están teniendo impactos y teniendo problemas en lo que es el tema de real estate, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto. Vienen temas importantes en el real estate. Podría ser un catalizador o un detonador de una crisis, no solo inmobiliaria, sino del sistema financiero en general, que nos lleve a lo que es la implementación quizá del blockchain y de otros rubros en el sistema financiero que lleguen a subsanar lo que es el mismo sistema financiero. Y bueno, mucho cuidado con sus inversiones, tengan mucho cuidado con el dinero que inviertan en los mercados volátiles. Yo les recomiendo que tengan conocimiento de lo que está pasando económicamente, de cómo invertir, de cómo leer las gráficas, de cómo leer la información, para que así puedan invertir de manera consciente y de manera efectiva en los mercados financieros. Y bueno, los invito a pertenecer también a lo que es la comunidad de Fórmula Bullish, una comunidad gratuita
en donde van a encontrar muchos temas, un feed de noticias en donde van a tener diferentes noticias de lo que está pasando en el mundo financiero, no solo criptomonedas, sino también acciones, economía, finanzas en general. Van a encontrar diferentes videos apoyando todo lo que es XRP, lo que es la economía en general de, de lo que está pasando, ¿no? En todo lo que es el mundo, y van a encontrar mucha información. También, bueno, hay ciertas comunidades, una comunidad pro en donde voy a subir cierta información, ciertos documentos interesantes para todo lo que es el sistema financiero y cómo se está desarrollando, una academia en donde pueden aprender trading, pueden aprender finanzas digitales, etcétera. Entonces les invito a darse una vuelta. La comunidad es gratuita. Esta comunidad forma parte del ecosistema de Fórmula Bullish, y solo lo único que tienen que hacer es inscribirse y contestar una sencilla pregunta del por qué quieren estar en la comunidad Fórmula Bullish. Esto con el fin de evitar bots y personas que realmente no quieran estar en la comunidad. Y también, ahora que estamos finalizando diciembre, me complace anunciar que abrimos el 50% en la membresía anual hasta el 31 de diciembre, en donde van a tener acceso a toda la comunidad de Fórmula Bullish, a los cursos de Fórmula Bullish, por un año. Hasta este 31 de diciembre vamos a tener este descuento, porque después, bueno, vienen cambios interesantes, cambios importantes en lo que es el ecosistema de Fórmula Bullish. Y bueno, es una parte de agradecer y aprovechar a todos los que forman parte de esta gran comunidad de Fórmula Bullish, que nos ven y nos siguen cada miércoles en Crypto Insights. Entonces es una parte de alguna manera de darle las gracias y de alguna manera impulsarlos a que tomen este gran descuento para que puedan tomar todo un año información, conocimiento financiero, económico, de acciones, recomendaciones de qué invertir, y esto los va a llevar a ser un inversionista informado que pueda manejar sus propios ecosistemas, pueda manejar sus propias inversiones y las lleve a un buen nivel. Y sin más por el momento, espero que hayan disfrutado de este video. Les invito a darle like, compartir, comentar para que podamos llegar a más gente, y nos vemos muy pronto. Hasta luego.